menos, Mariano. Sí, estábamos desprevenidos, estábamos desatentos. Y nos sacaron el televisor para vernos. Mirá. Y bueno, y ya nos distrajeron. Ya nos desacomodaron. Pero nos acomodamos rápido nosotros. Sí, esa es la idea. Tomando la parte. Sí. Ahí Vos está. sabés, Mariano, que todos en algún momento en la vida perdemos a alguien, perdemos algo, tenemos que pasar una transición que esté relacionado a la pérdida. Ujú. Y que muchas veces los recursos que tenemos no nos alcanzan. ¿Y qué hacemos? Bueno, Frente a eso. se podrán hacer muchas cosas, pero hoy decidimos invitar a la licenciada Marta Osorio, que es especialista en el tema de duelos. Genial. Así, bueno, nos va a contar a ver si nos da algunos recursos. Bueno, Muy bien. bienvenida, Marta. Muchas gracias, Susana. Gracias, Mariano. Bueno, contanos cómo es que, bueno, te acercaste a una temática tan general, ¿no? Si se quiere, porque todos hemos pasado y pasaremos algunas situaciones de duelo, pero tan difícil al mismo tiempo. Es cierto, Susana, muy cierto, ¿no? Recién nos escuchamos, nos tomó desprevenidos, pero salimos rápido, ¿no? Todos los duelos nos toman desprevenidos, todas las pérdidas, hablaste recién, ¿no? Nos toman realmente desprevenidos. Es un golpe como a traición por la espalda y el tema es que no salimos rápido, ¿no? Es decir, una gran pregunta que nos hacemos a veces es, de este dolor, ¿cómo salgo? ¿No? Salimos. Y en realidad no salimos, sino que entramos en el dolor. Porque el sufrimiento, que es nuestra materia de trabajo, ¿no? Susana y Mariano, ¿qué trabajamos habitualmente? Los corazones heridos, los sufrimientos de las personas, ¿no? Eso inesperado que a lo mejor no esperaban vivir, ¿verdad? Es en general nuestra materia prima, ¿no? El corazón humano. Y en general nos preguntan, ¿cómo se sale de esto? Porque todos queremos salir del sufrimiento lo antes posible, ¿no? Pero en realidad la invitación que hacemos los terapeutas es a entrar, no a salir, a entrar en qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sufriendo. Qué apuesta, ¿no? La apuesta. Ya me desacomodó. No, y también pensaba que muchas veces uno quiere salir y también el entorno, ¿no? Te quiere sacar de ahí, ¿no? Y volver rápido a la Totalmente rutina, cierto. y hacerte chistes y hacerte que pases un buen momento y que no pienses tanto, ¿no? Como también en el entorno existe. Absolutamente cierto, Mariano. Entre todos queremos salir rápido. Nos da mucho miedo el sufrimiento. Nos da miedo en la familia, nos da miedo a nivel personal. Nunca sentí esto, nunca estuve tan triste, nunca estuve tan abatido, ¿sí? Y a nivel comunitario, muchísimo también. El sufrimiento nos da mucho miedo, nos paraliza bastante, ¿sí? Y finalmente, bueno, ¿cómo es que vos entrás en particular en esto? Entro desde mi lugar de psicóloga, tengo 40 años trabajando y en su momento trabajaba niños y hicimos con Renata Frank de Bertelli, no sé si la conocieron, trabajos de investigación, El niño y la muerte, y me interesaba muchísimo y teníamos consultas en sesión, ¿no? Encontrábamos mujeres que habían enviudado inevitablemente, matrimonios que habían tenido un hijito enfermo que no era el proyecto, ¿no? Y bueno, así comencé y un día trabajando en la Pastoral de la Salud, en la Diócesis de San Isidro, hablé de lo importante de trabajar con personas en duelo, me dijeron, bueno, ya hacelo. Y ahí temblé y lo hice y empezamos de a poco con grupos de personas. Vos estabas hablando recién de la muerte, pero también filtraste algo sobre un niño enfermo que, bueno, que por ahí no está dentro del proyecto de los padres. ¿Hay un duelo especial por esto o solamente el duelo tendría que ver con el tema de la muerte? Es, de algún modo es muy muy complejo, ¿no? En realidad ninguno de nosotros hubiera deseado un hijo con una discapacidad, con una enfermedad, ¿no? No responde al deseo, no responde al ideal, no responde a lo normal, ¿sí? Hay un gran duelo, hay un duelo por el hijito que no fue, por el hijito que no será, ¿no? Y por esta realidad que tengo que admitir, ¿no? En todas circunstancias estamos, ¿no es cierto?, con dos realidades: la interna, lo que yo deseo,
lo que yo quiero, lo que yo siento, la educación que tengo y la realidad externa. En los duelos, la brutalidad, y lo digo fuerte porque es una brutalidad, es aceptar la realidad externa, que se opone casi con violencia a todo lo interno, ¿no? Y la aceptación de esto externo. Un hijito con una discapacidad que no refiere a este hijo interno construido, ¿no? A lo largo de mi historia, ¿no? Vos habías dicho recién algo de entrar. ¿Qué es esto de entrar en duelo? Entrar en el duelo, nadie hace un trabajo del duelo. El duelo es eso. ¿El duelo qué es? El duelo es abismo, es desolación, es desesperación, es tristeza profunda, es culpa. Injusticia. ¿No? Injusticia. Agravio, soledad, incomprensión, ¿sí? Y de alguna manera a todo esto yo quiero salir. Y el duelo, que es este cúmulo de sentimientos tan hondos, nadie lo trabajamos a solas. Nadie lo trabaja sola. Si alguien me dice, no, yo el duelo lo hago yo solito, no necesito de nadie, sabemos que está de duelo, pero no trabaja el duelo. Puedo estar de duelo el resto de mis días, pero no estoy haciendo el duelo, trabajando el duelo. Trabajar el duelo es siempre con otro y con otros. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Necesito como de alguien que me tome de la mano y me diga, bueno, entramos en la habitación oscura, ¿no? Yo tengo un ratito el farol, otro ratito lo tenés vos, ¿no? Pero necesito de un otro que me anime a entrar en esta oscuridad en la cual se ha transformado mi vida, ¿no? Si no salimos por la droga, por el alcohol, por los actos, ¿no? Por los acting, ¿verdad? Cuando vos decís de salir, digamos, no solo, ¿te referís a un terapeuta o puede ser gente de la comunidad, pueden ser, no sé, amigos? Y te diría que puede ser perfectamente. El duelo pone en evidencia cómo venía viviendo. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo se prepara uno para la muerte? ¿No? Bueno, ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo me preparo para la muerte de un marido, de un hijo, de un hermano, de un amigo, de una tragedia en la comunidad? En verdad, ¿cómo me preparo? Vos lo sabés. ¿Existen muertes? Sí, vos lo sabés. ¿Los hijos se pueden morir? Sí. Igual nos casamos siguiendo teniendo hijos. Enviudamos, sí. Igual me caso y sigo teniendo pareja. Es decir, lo sabemos y reincidimos. Igual arriesgamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo me preparo para la muerte? Viviendo cada día lo mejor posible. ¿De acuerdo? Que me encuentre, decía Winnicott, ¿no? Oh, mi Dios, que me encuentre vivo la muerte, ¿no? Que me encuentre viviendo la muerte, que no viva medio muerto, sino que viva viviendo, ¿se entiende? ¿Cómo nos preparamos? Viviendo. Se me fue la pregunta. No, la pregunta era si podía ser con alguien de la comunidad que perfecto. Cuando yo, la muerte desnuda cómo yo venía viviendo. Si yo vengo viviendo con buenos vínculos familiares y comunitarios, voy a estar más preparada para trabajar el duelo que quien viene aislado, retraído, enojado, rompiendo vínculos. ¿De acuerdo? Como el duelo es un trabajo de vínculos y bien vinculación, ¿sí? La persona que viene viviendo en comunidad o en buenos vínculos familiares te diría que tiene más recursos. Ahora, depende del duelo. Si yo me tengo que desprender, no sé, de una casa, si yo me tengo que desprender de la adolescencia, de una infancia, de un proyecto, ¿verdad? De una persona mayor que muere, no es menor, pero estamos de alguna manera anticipando la muerte de alguien mayor. Ahora, si yo he vivido una tragedia de un accidente y han muerto 2 amigos, 3 familiares, es un exceso para la familia misma. Esa familia tiene que ser acompañada y esa comunidad tiene que ser acompañada. ¿De acuerdo? Hay duelos más pesados que otros, no más importantes, de más peso. Esto, por lo que vos decís, estaría relacionado a algún tipo de situación de trauma psíquico.
como que hay duelos que por ahí podrían estar como preparándose de alguna forma la persona mayor o bueno, la pérdida de una casa. En cambio, esta cosa de lo inminente estaría más relacionado que frente a un trauma psíquico la persona necesita más recursos como para elaborar un duelo. Lo inesperado siempre, ¿no? Lo inesperado, como una ola en el mar. Me agarra mal parado, me caigo. La veo venir, viste que todos nos paramos un poquito más fuerte o nos anticipamos, ¿de acuerdo? Sí, cuando yo veo venir, tengo un duelo anticipado o preduelo, con lo cual me voy, si se puede, preparando los recursos. No quiero decir de ninguna manera que una enfermedad de un familiar yo esté totalmente preparada, ¿de acuerdo? No, ni que no vaya a tener que trabajar el duelo. Digo, ¿sí?, que esto me puede ir dando recursos o anticipándome, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es que no voy a tener que trabajar, pero me va a poder facilitar algunos recursos, a veces. ¿Hay algún momento, pensaba, te escuchaba, ¿no? ¿Hay algún momento en la vida donde de pronto uno esté más preparado para recibir el impacto de un duelo? Te pregunto porque, digo, no es lo mismo un niño que pierde a su padre, ¿no? O un padre que pierde a su padre al mismo tiempo, o una persona mayor que pierde a su pareja y queda muy desolado y detrás de esa muerte viene la de él. Digo, ¿hay algún momento en la vida donde de pronto a uno llega como el momento ideal para bancarse lo inesperado de Qué un duelo? preguntón, Mariano, gigante. Primero porque hay una escala de estrés en la cual nos dice que lo más importante en el estrés, en la producción de estrés, es la muerte de un hijo. Después la separación, después la falta de trabajo, ¿no? Yo digo que esas estadísticas están hechas porque no, en las estadísticas no incluimos a los chicos, ¿no? Normalmente uno no va por la calle preguntándole a los chiquitos, ¿no? Si uno le pregunta a los chiquitos qué es lo más grave, es la muerte de un papá o de una mamá, ¿sí? Cuando muere un hermanito, para esa criatura es muy serio la muerte del hermanito, pero la tragedia final sería que un papá no sobreviva a esto. Él está espantado que un papá o una mamá no soporte esta muerte, ¿de acuerdo? Entonces, primero los niños sufren enormemente. Pudiéramos pensar que en la medida que he llegado a viejo, he ido trabajando. No es fácil llegar a viejo, ¿no? No es fácil, ¿no? Hay que sortear un montón de cosas, ¿verdad? El que llegó a viejo y sabio, porque la vejez nos da arrugas y canas, no más, sabiduría solita no viene, ¿no? Digo, he ido trabajando la sabiduría y he vivido muchos duelos y los he trabajado, ya casi nada me mata, te diría, porque el temor del duelo es decir, con esto no voy a poder seguir viviendo. Esto es, nos ubicamos en un lugar de no poder seguir con la vida, ¿no? Si uno es viejo y ha trabajado mucho sus duelos y ha pasado muchas pérdidas, ¿no? Pudiera decir que ya nada me mata. A veces tenemos mucho miedo de anunciar a los mayores que murió un hijo, que murió un nieto. ¿Cómo vamos a hacer con mamá, con papá? No lo va a soportar. En realidad son los que más lo soportan. ¿De acuerdo? Ahora, muy distinto es, Mariano, pienso yo, la importancia que tiene la persona que fallece. Si yo he pasado 60 años al lado de mi mujer y de pronto no vive más, el valor de esta persona es la mitad mía. Claro. Por más que esté viejo, haya hecho todos los duelos, es mi mitad. ¿De acuerdo? Puede morirse una mascota, ¿no? Y bueno, pero el valor que tenía esa mascota en mi vida, que es el significado que tiene, bueno, a lo mejor es un hijo, yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? ¿Cuándo nos encuentra más preparados? Cuando hemos trabajado duelos anteriores. Me pregunto también, por ahí a diferencia de otros tipos de conflictos o de situaciones, ¿cuánto entra en juego en una situación de duelo lo trascendente, lo espiritual, el más allá, ¿no? Como, ¿cuánto ayuda? Eso ayuda, entra en juego, es una herramienta, depende de cada caso. Me preguntaba esto, ¿no? También. Bueno, estos dos psicólogos hacen excelentes preguntas. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. Mira, es inevitable lo trascendente.
Es inevitable porque el ser humano, desde que es ser humano, desde la edad de piedra, el hombre cree que hay vida después de la muerte. Los prehistóricos enterraban a sus muertos en posición fetal para la otra vida. Los egipcios también. Digo, vos buscas en todas las culturas, en todas las épocas, y el hombre cree que después de la muerte hay algo más. Eso lo llevamos impreso en las tripas. No puedo escapar de esto, por más que me digan agnóstico, ateo o lo que quiera. ¿De acuerdo? Después, cada religión toma este anhelo de vida, porque la espiritualidad es un anhelo de vida, ¿no? Una energía de vida brutal, digo, y le da la forma que necesita. Lo que yo soy muy cuidadosa, yo pertenezco a la Iglesia Católica, trabajo en la diócesis de San Isidro, le digo, adoro formar parte de esta iglesia complicada, amorosa y pecadora, ¿sí? Le tengo mucho para agradecer de vida, pero soy muy cuidadosa porque a veces, como el sufrimiento nos da tanto miedo y quiero salir rápidamente la comunidad me dice, distráete, ¿de acuerdo? Me saca rápido. La comunidad me dice, hacete un viaje. La comunidad me dice, ya vas a tener otros hijos. Sos joven, te vas a volver a enamorar. ¿De acuerdo? Y me puede decir, está con Dios, quédate tranquila. Claro. Hay un angelito en el cielo. Y lo único que hacemos es una enorme tapadera de los sentimientos, que debajo de eso todo se infecta, ¿no? Rápidamente puedo utilizar esto. También en el duelo es un trabajo de sanear los vínculos. ¿Qué es el trabajo del duelo? Sanear los vínculos. Y en ese sanear los vínculos también tengo que sanear la fe. A veces tenemos una fe infantil, pequeña, ¿no? Y es lógico, pero si yo recé todo, me fui a caminando a Luján 20 veces, vi todos los curas sanadores, ¿no? Le pusimos todas las estampitas, Dios nos me escuchó. ¿Por qué Dios permite esto, no? Hacemos cientos de preguntas, ¿verdad? En lo cual no me alcanza este recurso de fe que estaba teniendo. También tiene que desarrollarse una fe. ¿Se entiende? Es un recurso estupendo porque toda religión o fe me mantiene unida a una comunidad. Y antes decíamos que los lazos de la comunidad son un buen recurso. Quizá no suficiente, pero un buen recurso. Vos hablaste de los duelos en función de lo social y en función de los vínculos y en función de lo externo. Y yo me quedaba pensando en esto otro que dijiste, bueno, que no es fácil envejecer, más con sabiduría, bueno, porque que pasen los años casi es inevitable, ¿no? También pregunto, ¿no? Las personas no tienen que hacer duelos personales sobre, bueno, las distintas etapas, las cosas que se van perdiendo, los hijos fuera de la casa, bueno, las dificultades físicas. Borges decía la humillación del envejecimiento, ¿no? Tal cual. ¿Cómo se maneja esto? Y esto es diario, ¿no? Yo paso por un lugar y digo, ay, yo ahí estaba el kiosco en el cual yo chiquita venía y ahora hay un edificio, ¿no? Ahí estaba la plaza y no estaba. Mirá quién murió, mirá el profesor de la facultad, el profesor de... Permanentemente, ¿no? Se me rompió el jarrón que era de mi bisabuela y a mí me había acompañado toda la vida. Digo, vivimos todo el tiempo de duelo en duelo. Creo que casi es la historia humana. Normalmente los vamos pasando como cambios, no como crisis, como cambios. En los cambios yo tengo recursos, en la crisis no. Los vamos pasando como cambios, ¿no? Y de esta manera los vamos soportando con más o menos inestabilidad. Pero para los cambios estamos preparados, ¿no? Hoy escuchaba a alguien que decía el riesgo del cambio, ¿no? El riesgo que todos tomamos al cambiar algo, ¿no? Pero dicen, cuidado, que no cambiar también es un riesgo, ¿no? Digo, si yo digo, no voy a cambiar nada, ni mi manera de pensar, ni mi piel va a cambiar, ni mis hijos se van a ir de casa, ni voy a cambiar mis creencias, ni mis criterios, me muero, ¿no? Digo, me pasa la vida. Los cambios son como acompañar el oleaje de la vida, ¿no? ¿Sí? Lo vamos haciendo casi imperceptiblemente, ¿no? Imperceptiblemente. El tema es cuando me transforman en crisis, cuando
no anticipo la etapa que viene, la niego, no la tomo, no voy tomando recursos y me estampillo contra la pared, ¿verdad? Todos son cambios y todos son dolores. Cuanto mayor flexibilidad tengamos, los cambios que comportan duelos los voy a ir tolerando. ¿Qué lugar tiene la palabra en esto? Digamos, hay gente que dice, bueno, mejor no hablemos de esto, hay gente que dice, bueno, mejor hablemoslo. ¿Qué pensás vos? Es divino este tema. De este tema los psicólogos estamos enamorados. Nos hemos enamorado de la palabra, los psicólogos, ¿no? Y yo te diría que no importa lo que vivamos en la vida, cuán grave sea, lo grave es no poder decirlo, no encontrar la palabra para dar el relato, para pasárselos a otro con la palabra. Si siempre la palabra es importante, en el duelo es agua. Si yo no tomo de la palabra, moriré de alguna manera. ¿Para quién muero? Para los otros vivos. No hablemos de esto, es lo peor que le puede pasar a una persona en duelo. No se lo nombres. Podemos decir en la familia, mira, lloró todo el día, así que hoy no le hables de Juan, por favor, ni lo nombremos. Entonces nadie nombra, le cuenta un viaje, ¿no? Decimos, mira, hoy estuvo re tranquilita, así que por favor no la desestabilice y no le nombre a Juan. Es decir, cuando hablamos del dolor, nunca, ¿de acuerdo? No hablar. Y la persona en duelo está simplemente desesperada por nombrar lo sucedido, porque si no piensa, se queda más sola aún, se retrae. Dijimos que retraernos es lo peor que nos puede pasar. Si yo no lo nombro, la retraigo aún más, porque piensa, ya se olvidaron de él, a nadie le importa, nadie lo siente como yo, minimizan las cosas y se llenan de bronca. ¿De acuerdo? Cuando ha muerto alguien, lo mejor que podemos hacer es hablar del que murió. La persona, aunque llore, aunque no importa, porque el llanto es palabra húmeda, digo yo, pero es palabra corporal. Cuando se me acaban las palabras, lo expreso con el cuerpo, que es una manera de dialogar extraordinaria, las actitudes, los gestos. No es palabra húmeda el llanto, no hay que cortarlo, viste que a veces le pasamos un pañuelo, decimos, bueno, calmate, es como si le tapáramos la boca. Ya pasó, cachaste allá, como cuando éramos chiquitos, viste, es como si le tapáramos la boca, ¿de acuerdo? La palabra es el instrumento en el duelo, la tabla de salvación, el salvavidas, el elemento con que nos vamos a rescatar y a rescatar a unos a otros, la palabra, porque lo perdido ya no habla, ¿no? Yo recuerdo las palabras, le pongo palabras, pero no hay una realidad externa que me hable. Cuando vos hablaste recién de reconciliarse en vínculos, ¿te referís a los vínculos que quedan o incluso con la persona que murió? Porque yo he escuchado muchas veces como que a partir de la muerte es como que se comienza a idealizar, bueno, la persona era lo mejor que podía, no, digamos, es como que no tenía ningún defecto. Esto nos pasa socialmente incluso, ni siquiera en las cuestiones personales. Tenés razón, yo pienso que si tenemos un vínculo más o menos bueno, más o menos óptimo, idealizamos, porque todos tratamos de rescatar lo mejor del otro, y esto está bien. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo mejor que me llevo de este programa? Y esto, todo no, una parte. Es decir, vivimos con una parte y tratamos de vivir con la mejor parte. Si el vínculo ha sido malo, no hay manera de idealizarlo. ¿Sí? No hay manera. Es más, la muerte me quita, me roba la posibilidad de que ese vínculo hubiera cambiado en algún momento de la vida. Me quedé esperando que mi padre me visitara, me quedé esperando que mi madre me decía que era importante, ¿no? Me quedé esperando algo. Es decir, la muerte me rompe la ilusión de que algún día el vínculo cambie, ¿de acuerdo? Entonces no es tan posible. Ahora, ¿cómo saneo ese vínculo duro, difícil, que la vida quedó en exceso trunco, en exceso empobrecido? Y solo hacia los vivos. Y luego vuelvo, ¿no? A veces, a ver si soy clara, me intentaré. A veces decimos, bueno, mira, está bien en el cielo, quédate tranquilo. Digo, cuando yo sepa que está bien él, ¿no? Que está pleno, que está contento, yo voy a estar en paz.
¿no? Es decir, voy hacia el otro y vuelvo hacia mí, ¿no? Voy hacia el que murió y vuelvo hacia mí. Eso es un círculo vicioso, no me lleva a ningún lado, porque ¿qué certeza tengo de que está bien? Ninguno. Entonces vamos a los que hacen golpecitos, los videntes, los que se relacionan para que me mandan a decir que está todo bien, ¿no? Se nos complicó la historia. Digo, ¿no? ¿Cómo voy? Mejoro mi vínculo con el hijo que vive, mejoro mi vínculo con mi hermano me hace algo más y en eso empiezo a sanear los vínculos y con ese recurso tengo recursos porque ahora recupero el saberme amado, recupero el saberme bueno, recupero el saberme importante para otros y entonces puedo empezar a hacer la separación y decir, bueno, esto era de mi papá, no era contra mí. Si mi papá me agredió, me abusó, me violó, me golpeó, porque también esos vínculos se mueren, ¿no? Los padres abusadores, los padres golpeadores, los padres que maltrataron severamente a la familia, los padres que robaron, ¿no es cierto? Muchas cosas, ¿no? Tengo que empezar a decir, esto era de mi padre, no era hacia mí. ¿De acuerdo? Empiezo a hacer la sana separación. ¿Cómo saneo un vínculo con un enfermo? Haciendo una sana separación. ¿Se entiende? Esto era de ella, no era mío. Esto era de él, no era contra mí. ¿Se entiende? Aquello que había unido tanto, de pronto hay que ir separándolo. Tolerando la separación, ¿no? Esto le pertenecía porque decimos, si muere un hijo me muero. Yo no sé cómo lo podés soportar, porque yo me muero. Entonces la madre que no se muere se siente una desgraciada. ¿Viste? Si la sociedad me manda que me muera, ¿sí? Soy una mala madre, ¿no? En realidad descubrimos que somos dos, ¿sí? Y que en realidad sobrevivimos sin el otro. Esto es una barbaridad. Una sola cosita. Cuando somos bebitos, el hambre creemos que nos mata. ¿Viste que lloramos como si nos muriéramos? En la adolescencia ya el hambre no me mata. El amor. El amor nos mata, tal cual. Pero de veras me muero por amor. Sí, es verdad. El amor nos mata. Y a esta edad que tenemos nosotras, Mariano es más joven, pero nosotras, ¿sí? Ya sabemos que nos mata nada. ¿Viste? La muerte, las enfermedades. Bueno, pero en los vínculos, en la sí. Vinculación, ya sabemos que no nos mata casi nada, ni siquiera la muerte de un hijo. ¿Sabes? Es así. Y esto es muy difícil de aceptar, porque en el duelo quiero estar mejor, pero estar mejor me asusta, me da miedo. ¿No da culpa también? Tremenda. En el duelo quiero estar mejor, pero estar mejor me da mucho miedo, culpa, malestar. Parece que lo abandono, porque a veces el llorar es como estar con el que murió. No, ustedes vayan a la fiesta, yo me quedo en casa, dice una mamá, ¿no? En realidad es como que se queda a escondidas con el que murió, ¿no? Lo tengo todo para mí, lo lloro todo, lo agarro, ¿no? ¿Sí? En realidad aprendo a que somos dos. Marta, antes de por ahí hacer algún corte, yo quería preguntarte cuán importante es el ritual de despedida del que ya no está, ¿no? Cuán importante es estar en ese funeral, qué diferencia hay entre de pronto enterrar a alguien o cremarlo, ¿no? ¿Es realmente importante este ritual, estar presente, poder hacer una despedida, digamos, en persona, ¿no? Es muy importante lo que decís, Mariano. Primero hablábamos, te voy a mostrar algo. Primero hablábamos de la palabra, del valor de la palabra con Susana, ¿no? De estar enamorados. En el duelo hay un lenguaje insano y un lenguaje sano. Un lenguaje insano que me mantiene permanentemente en el sufrimiento o un lenguaje sano que me hace entrar y salir. Hay sufrimientos insanos y hay sufrimientos sanos. A nadie le sacamos el sufrimiento. Lo que hacemos es llevarlos a sufrimientos sanos, no insanos. Los insanos, la rueda patina. En el sano avanzamos, tenemos movimiento. ¿Por qué te digo esto? Me decís, ¿es bueno el ritual en las personas? Ir al cementerio, cremar a las personas. Cremamos a las personas. Yo voy a cremar a mi papá, a mi hermano, a mi hijo.
¿Yo cremo a mi hijo? ¿Yo dejo en el cementerio un hijo? ¿Yo dejo en el cementerio un hermano? Mi hermano está en el cementerio, a veces lo vamos a visitar, le llevamos flores. Me pregunto, ¿mi hermano está en el cementerio? ¿Mi hermanito, mis papás, lo dejaron en una tumba 3 metros bajo tierra? ¿A mi hermanito? Eso es lenguaje, ir de un lenguaje insano a uno sano. En el cementerio, ¿quiénes están? Los que murieron, no. No cremamos ni dejamos en el cementerio personas, dejamos cuerpos sin vida. Cuando yo muero, no soy más persona. Entregan mi documento, ¿sí? No tengo más derechos ni sobre mis bienes, no voto más, no soy más persona para la ley. ¿De acuerdo? Soy un cuerpo sin vida, y lo digo bajito, cadáver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo primero es nombrar la realidad. Desde mi corazón y mi vida interna, siento que ahí quedó mi hermano. ¿De acuerdo? Es un sentir, es una certeza. En la realidad no quedó mi hermano, quedó un cuerpo sin vida. ¿Y un cuerpo sin vida es un hermano? ¿Es un hijo? Un cuerpo que se seca como se secan las hojas en otoño y solo quedan los huesitos. ¿De acuerdo? ¿Eso es persona? No. Entonces cremamos cuerpos sin vida. No hay hijos, no hay hermanos. Somos sanos y normales. La 99,9% de la población es sana y normal, ¿no? No dejamos ni hacemos los rituales a personas. Están los cuerpos sin vida, ¿de acuerdo? Cremo un cuerpo sin vida, no a una persona, ¿vale? Es muy distinto. Confronto mi realidad interna, que creo que sí, ahí está mi hijo, con la realidad externa. Hay papás que ninguno de nosotros hemos podido mostrarle la realidad o ayudarla a ver, ¿no? Hay papás que cuando llueve hoy van al cementerio y se acuestan sobre la tumba para que su hijito no se moje. Hay maridos que se acuestan sobre la tumba, ¿sí? Hay familias que ponen una luz para que no esté a oscura. Y eso es sufrir de más. Ese es un sufrimiento innecesario. Eso es un sufrimiento insano. ¿Qué es lo insano? Lo que sufrimos innecesariamente. Mi papá no me quería. No, no era que no te quería. Era violento. ¿De acuerdo? O te quería como te podía querer. O te quería, bueno, fantástico, o te quería como te pudo querer, o no te pudo querer como vos necesitabas, como hubiera sido bueno. ¿De acuerdo? Los rituales son importantísimos, importantísimos. Ayudan, son como objetos de transición, ¿no? Ayudan, ¿no?, al pasaje, a tolerar la separación, a recibir el afecto de la comunidad, de los mismos, a admitir las realidades. Son fundamentales para los adultos y para los chicos y para los jóvenes. Es una manera de expresar comunitariamente lo mismo. Bueno, qué interesante, Mariano. No, tenemos que ir a un corte, ¿no? Dale, vamos a un corte y después seguimos con sí, más temas interesantes. Continuamos, ¿no? Continuamos nuevamente con el tema de duelos. Sí. Y yo me quedaba pensando en esto de lo que vos decías del cuerpo muerto. ¿Qué lugar tiene en algo que, bueno, que es mucho más nuevo, esto de la donación de órganos, ¿no? ¿Que esto sirve para elaborar duelos? ¿No sirve para las personas, que es más o menos mantener vivo, al menos, no sé, el corazón en alguien, los ojos en otro? Yo creo que la donación de órganos es una evolución del ser humano, ¿no? Ahora 200 años no había donación de órganos, no sé, 100 años. Hace 50 tampoco. Bueno, ¿no? Digo, creo que es una evolución de todos, una conciencia social, una conciencia solidaria, una conciencia del otro necesitado. Creo que es un bien extraordinario, por lo tanto sirve para el duelo. Conozco un matrimonio queridísimo, Marisa y Guillermo, que hace 18 años o 15 años murió Juan Martín, de 4 añitos, ¿no? Y estuvieron 10 horas sentados en una comisaría
para, en esa época, ¿no?, para hacer la donación de órganos, ¿no? El bien que le produce a la familia es inmenso. Imaginar que de la vida, que de la muerte puede brotar vida para un otro, ¿no? Siempre es excelente, siempre la donación de órganos es excelente para todos, para el que recibe, para el que la da, para los que somos testigos, para los médicos, para la sociedad, para la vida. ¿Vos tenés la sensación de que la muerte es un tema tabú? Incluso, digamos, se habla mucho de la muerte en los noticieros, esto y lo otro, pero como que en estas cuestiones de los niños, en esto de crecer, y bueno, es como que no se termina de hablar de la muerte, sino como algo muy lejano, algo que un día quizás le pase a la gente muy mayor, o esto es una sensación personal. No, es real. Es real, no sé cuánto tiempo nos llevará, pero digo, es tabú porque nos da tabú el miedo, ¿no? El miedo tabuiza algo, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, si muere un papá o un hermanito de un chiquito de 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, ¿no? ¿Qué le digo? Es una de nuestras consultas que podemos recibir permanentemente, ¿no? Poder decirle, aún nos cuesta muchísimo confiar en que yo le puedo decir que el papá no es que ni que la abuela ni que el tío se fue de viaje, sino que terminó la vida, decía François Dolto, ¿no? Nos enseñó a decirlo así, terminó la vida. ¿De acuerdo? Murió, terminó la vida. Los chicos lo reciben de una manera estupenda. Hace unos años atrás no tenía yo la estadística suficiente de qué bien producía estas palabras en los chiquitos, ¿no? Hoy día les puedo asegurar que los chiquitos que pueden decir mi papá murió, mi mamá murió, terminó la vida, crecen siendo felices, siendo muy buenos compañeros, teniendo muy buenos vínculos y teniendo muy buen rendimiento en el colegio. ¿De acuerdo? La realidad nunca lastima. Y además le damos a las criaturas el apoyo para la confianza en la palabra del adulto. Estamos construyendo confianza. Dicen, bueno, pero un nene de 2 años, ¿qué entiende? Un nene de 1 año y medio, ¿qué va a entender? Tienen razón. Puede que no entienda, pero cuando nos empezaron a hablar de cualquier realidad, nosotros entendíamos. Por ejemplo, teníamos 2 meses, nos llamaban a lo de la tía Jacinta. Ahora vamos a ponerte el vestidito y te vamos a llevarlo a la tía Jacinta y vamos a ir porque tiene muchos perros lindos y tiene canario y vas a saber qué lindo. ¿El nene entendió? No. ¿Le hablamos? Sí. Nos hablaron desde la panza, con suerte. ¿De acuerdo? Para entender, en la base hay un no entender. Primero está el no entender, para después el entender. ¿Se entiende? Si espero entender para que me hablen, ¿cuándo me hablan? Si yo espero que vos entiendas para cuando yo hable, ¿cuándo te hablo? Y en realidad sería muy difícil. No existe. Y aparte casi seguro sería tarde porque, bueno, estaría como, bueno, una luz propia, ya alguien se habría dado cuenta de lo que pasó. Viste por la que ausencia. hablamos de un idioma, de inglés, le empezás a hablar inglés aunque no entendés, le empezás a decir los nombres. En el no entender voy entendiendo, pero voy construyendo confianza, que es lo fundamental. ¿En quién? En el adulto, que es el que me va a cuidar. ¿De acuerdo? Decirle a los niños las palabras exactas le construye en el niño la conciencia y puede repetir. Y de esta manera lo crecemos en salud. Muchísimas veces decimos, ¿cómo le vamos a decir al nene que murió el papá? Se va a sentir mal, o la mamá. Le vamos a decir que está en el cielo y lo cuida desde el cielo. ¿No? Esto es bastante frecuente, ¿sí? Ahora tu papá está en el cielo, está con Dios, está con los ángeles, desde ahí te cuida. La criatura crece, desde ahí te cuida. Resulta que me caí de la bicicleta y me quebré un brazo. ¿Y papá no me cuidaba? ¿No? Y ahora estoy internado o algo. Crece con la idea de que el papá está más feliz lejos de él. Está más feliz con Jesús y con otras personas. ¿Sí? Que todo está perfecto así. Yo no valgo mucho para mi papá porque se fue al cielo a estar con Jesús, con Dios. Se fue, lenguaje insano. Se fue, partió,
me dejó entonces. Entonces, además de la tristeza, le cargamos un sufrimiento innecesario, que es el abandono y la no valía. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Yo le digo a una criatura, papá murió y te amaba enormemente. Nunca hubiera querido morir, pero tuvo un accidente. Lo que más hubiera querido es crecer con vos, acompañarte y amarte. Mira esta foto, acá te llevaba a la calecita, acá te hacía la torta de cumpleaños, acá te llevó al jardín, ¿de acuerdo? Le hablamos del papá, de la mamá real, del que conoció. Y ahí apoya el amor, ahí apoya la confianza. Esto es mucho más creyente que decir que está en el cielo. Esta criatura crece con fuerza. Lo demás es como nos ayuda a los adultos que no sabemos qué hacer con el sufrimiento y cómo afrontarlo. ¿Se entendió? Perfectamente. Marta, pensaba también en los duelos colectivos, ¿no? A lo largo de la historia, como bueno, hoy en día se habla mucho también de Malvinas, esta situación del submarino, ahora San Juan. Te quería preguntar sobre, bueno, cuáles son las particularidades del duelo, ¿no? Porque también, no sé, por ejemplo, me imaginaba Malvinas, ¿cómo impacta en los familiares que de pronto hoy se estén haciendo un reconocimiento de los cuerpos y que se pueda identificar, que se pueda nombrar? ¿Esto es sanador, suma, es volver a sacar el duelo tal vez realizado? ¿Qué particularidades, ¿no? Como para ordenar mis preguntas, ¿no? ¿Qué particularidades tienen los duelos colectivos, ¿no? Los duelos colectivos podemos pensar, Mariano, que tienen las mismas características que los duelos individuales. Si individualmente necesito de otros, colectivamente necesitamos de otros. El atentado a la AMIA. Una colectividad particular de nuestro país está en duelo. Esa colectividad puede hacer el duelo sola sin la participación del resto de la sociedad. ¿Te parece que se sentirían acompañados? Porque son muchos, ya lo puede hacer. Una familia de 15, 20 personas solos pueden hacer el duelo sin necesidad de otros, sin necesidad de otros amigos, de otras familias, de otros instituciones. No, todos necesitamos de todos, por más que seamos muchos, necesitamos de los de afuera, te diría, de los circundantes, ¿de acuerdo? Tiene la misma característica, porque es fundamental que la comunidad, como la persona individual, tenga quien le reciba el relato. Si viene una persona o una comunidad a decirme, no sabés lo que pasó, ¿qué pasó? No, vos sabés que chocó el avión, ya me lo contaron, ya lo sé todo, ni te preocupes en contármelo. ¿Qué hacemos con las palabras? No las dejamos parir, no salen, ¿de acuerdo? La familia de los combatientes de Malvinas que están reencontrándose, que hay un lugar para los restos de su familiar, ¿de acuerdo? Se están sabiendo mirados y acompañados por muchos, porque no fueron ellos los que hicieron esta tarea, ¿no? Fue algún oficial inglés, fue gente de la Argentina, fueron muchos los que consensuaron voluntades para acompañar y solidarizarse con ellos. Esto es el enorme bien que hay acá, además de encontrar un nombre concreto, ¿de acuerdo? En un espacio muy concreto que son 2 metros por 1, ¿de acuerdo? Es que soy visto por otros, me entienden, me comprenden y le parece que vale esto que estamos haciendo. Encontrar la tumba de alguien que ha muerto hace tantos años no es revolver el duelo ni reabrir, es hacer el duelo, es completar, es trabajar, tener un lugar concreto. Y es muy, muy importante, muy, muy importante. Marta, me quedaba pensando en esto de lo que vos decís y en los... Yo por ahí se me ocurriría domésticamente llamarlo duelos en suspenso, ¿no? Que es cuando con los desaparecidos o con la gente, no solamente a nivel de lo político, sino a nivel de los individuos, aquellos que no aparecen ni vivos ni muertos, ¿no?
¿Qué pasa con esas familias? Y después, bueno, ¿qué pasa con la sociedad, ¿no? Con todo esto. Y tengo un lugar de una despedida. A ver, el duelo nos atraviesa el cuerpo. El duelo lo vivo en el cuerpo. A veces hay personas que dicen, me duele el alma. Uh-huh. ¿Y dónde tenemos el alma? ¿Dónde está el alma, Susana? Y por ahí en todos lados. Por ahí en todos lados, genial. Acá, en la panza, en las entrañas, en las tripas, en las pestañas. Me duele cada filamento del cuerpo, me duelen las raíces del pelo, me duele todo, no tengo dónde poner mi cuerpo, no me alcanza un sillón ni una cama. A veces lo único que nos ataja el cuerpo sufriente por un duelo es el piso, es la tierra. Me acuesto en la tierra, es decir, el duelo lo vivo en el cuerpo. ¿Qué me duele de la ausencia? ¿Qué me duele de la ausencia? Yo te digo, si tuvieras la posibilidad de verlo, 2 minutos, ¿qué harías? La despediría, le diría adiós. Lo abrazaría, decíamos todos. Sí, yo te iba a decir lo ¿Sí? abrazaría. No usamos el espacio en hablar, Mariano, ¿sí? Uh-huh. Lo abrazaría. Sí. No te alcanzan las palabras, es corporal. La palabra es como chiquita. Uh-huh. Digo, ¿no? Lo abrazaría, lo tocaría una vez más, lo vería una vez más. Por Dios, verlo un instante, volver a verlo un instante, ¿sí? Esta es nuestra desesperación carnal. La carne reclama la carne, el cuerpo reclama el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el verdadero dolor del duelo? No verlo más. No verlo más. No importa que no me hable, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver detrás de una pantalla. Yo lo quiero ver. Me duelen los ojos, me duelen las pupilas, me duele el cerebro por no verlo. Cuando ese cuerpo sin vida no existe, tengo complicado un poco bastante el duelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque de alguna manera ir a un cementerio, ir a una tumba, ir a un árbol, porque podemos haber cremado el cuerpo y dejar las cenizas en un árbol, en un mar, en una cancha, que ahora no nos dejan, en un cieniciario, donde fuera, en un cementerio. Pero voy a un lugar concreto porque el cuerpo reclama cosas concretas, ¿de acuerdo? Donde yo, durante un tiempo, es como si lo encontrara, como si lo tuviera. Y me calma ir a la tumba, ir a un lugar. ¿Lo hago porque él está ahí? No. Lo hago porque yo lo necesito. Porque el que hace el duelo es el que murió o los vivos. Los vivos. Indudablemente. Lo hago por mí, porque ir me hace bien. Porque ¿qué hago con tanto amor? Le llevo las flores, le saco los yuyos, ¿no? Le dejo hasta algo, ¿verdad? Yo necesito, ¿qué hago con todo esto amor? ¿Cómo lo expreso? ¿Qué hago con tanto amor sin expresar por qué murió? ¿A quién se lo doy? ¿A una tumba? ¿A un recuerdo? ¿A una cruz? ¿A un cielo? ¿O a un vivo? ¿A quién le doy tanto amor? ¿A una cruz o a un vivo? A un vivo, indudablemente es como reubicar todo este amor hacia otro. Contanos un poco cómo es el abordaje que se hace o que vos haces puntualmente con gente que está pasando situaciones de duelo. ¿Trabajas en grupo, trabajas en forma individual? Trabajamos en forma individual, trabajamos en forma de grupo, ¿sí? Todo abordaje es bueno e importante. Lo más importante es que las personas puedan pedir ayuda y que le podamos indicar que pidan ayuda. Porque queda mucha vida atascada. La muerte de un hermano es algo muy serio, ¿sí? Atiendo muchos adultos que han muerto hermanos hace años y se han crecido sin la mirada paterna, sin el valor en esas personas. Está idealizado quien murió, ¿de acuerdo? El abordaje, primero, en grupo o individual, oreja y oreja. Y escuchar con los ojos, escuchar mirando, escuchar recibiendo, escuchar en silencio y aprender con ellos. Después, muy despacito, yo voy teniendo un lenguaje sano
el terapeuta va utilizando suavemente un lenguaje sano. Ejemplo, porque desde que partió mi hijo, con mi marido ya no somos más los mismos. ¿De acuerdo? Nunca más fuimos a una fiesta. Claro, ustedes me dicen que desde que murió Joaquín están tan tristes. Partió, dice el matrimonio. Yo digo, murió. ¿De acuerdo? Sí, despacito, suavemente vamos ingresando la reconciliación con las palabras que representan a la realidad externa. ¿Se entiende? En alguna época yo había leído unas estadísticas, digamos, de tiempos relacionados a los duelos. No las recuerdo exactamente, pero ponele 6 meses para un marido, 1 año para un hijo. Claro, tiempos como esperables. Esto es absurdo. Y Susana, el ser humano es tanto más que 6 meses, 1 año y medio, ¿no? Yo te diría, siempre es el valor que tiene esa persona. Y yo te diría que el trabajo de duelo. ¿Cuánto puede demorar un trabajo de duelo? No lo sé. Empezá. ¿Cuánto tardo si camino de acá a Unicenter? Me quiero ir caminando. ¿Cuánto tardo? ¿Qué sé yo? No sé qué paso tenés. Por ahí sos un atleta de la vida, de los duelos, y llegamos en media hora. Claro. Por ahí tenés roto todos los pies, no has saneado nunca todos los huesos rotos y tenés la columna hecha bolilla, y vamos a tardar con suerte 5 años, depende de las paradas que hagamos. ¿Se entiende? Bueno, no le pongamos tiempo, porque las personas las ahogamos con los tiempos. Ay, ya hace 2 años y seguís así, pero ya tendrías que haber superado. Pero los psicólogos dicen que en 2 años, pero Freud decía que 2 años era. Qué bueno que hayas podido contestarnos esto, porque muchas veces la calle, hoy ahora con internet, se encuentra con estas cosas de los tiempos esperables, no respetando la individualidad, ¿no? Y lo que vos estás diciendo, bueno, hay que ver el 1 a 1, que bueno, que en resumidas cuentas es el trabajo del psicólogo, ¿no? Sí. El trabajo amoroso del psicólogo. Y yo querría hacerle una última pregunta antes de dejarla ahí. Este año se estrenó una película que se llama Coco. Sí. Claro. Y que en realidad me parece que es una de las pocas veces que yo he visto que se comienza a abordar el tema de la muerte para niños y de una forma. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Es una buena llegada? ¿Es un buen inicio? Es complicadita la historia. Primero que no está tan cerca de nuestra cultura, es la cultura mexicana. Te diría que no es para niños en duelo. He tenido distintas repercusiones, ¿de acuerdo? Esto de que está el mundo paralelo de los que murieron, pero si yo no me acuerdo de él, se muere y está solito y desesperado, es una locura. ¿Por qué? Porque en el duelo tenemos un espanto que es a olvidar, ¿no? Y si yo me olvido, porque estar bien es olvidar, y si me olvido, y olvidarme es como matarlo y no darle vida. ¿De acuerdo? Cuando en realidad es pensar en otra cosa. Tengo derecho a pensar en otra cosa. Tengo derecho a no olvidar. No me voy a olvidar jamás ni de un hijo, ni un marido, ni un hermano. Pero es un fantasma terrorífico. Terrorífico. Y entonces acá está el fantasma. Hay muchos chicos en duelo que lo vieron y salieron muy conmovidos. Bueno, mirá qué bien, ¿eh? Digamos, al menos saquemos una idea de esta película que, bueno, que fue... Si no es excelente, pero para adultos. Claro, pero que me parece que está muy bueno que los psicólogos también opinemos de esto, ¿no? Bueno, genial. Yo estoy fascinado con la visita. También, bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias, bueno, quizás en algún otro momento durante el año, bueno, por ahí le invitamos también, ¿no? Fue un gusto. Un gustazo, un placer enorme. Los felicito por la radio, por los 71 emisiones, ¿sí? Y por socializar el conocimiento, ¿no? No guardárnoslo, sino pasarlo, hacerlo posible, ¿no? Hacerlo comible. Bueno, 1000 gracias, un gustazo. Bueno, gracias. ¿Sí?